e invitados, quisiera compartirles una predicación, hermano. Pero antes vamos a hacer una oración y ya eh, arrancamos la predicación. Bueno, gracias, amadísimo Padre, por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de compartir tu santo y bendito evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Rogamos por aquellos invitados que aún no te conocen, Señor, que sea esta tu palabra tocando sus corazones y convenciéndolos de que requieren conocerte, Señor, que requieren tener una relación contigo. También te pedimos que haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta y que verdaderamente te acepte como Señor y Salvador, y que este mensaje sea de edificación para la iglesia. Te damos la gloria y la honra en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, esta predicación se ha titulado El escultor del cristiano. La he tenido la oportunidad de compartir en la reunión de comerciantes. Es una reunión que se hace los días jueves, pero en esta predicación a nivel de iglesia local quisiera de pronto tocar unos puntos adicionales que en su momento no se tocaron en aquella predicación. A ver, una de las esculturas más famosas, quizá algunos las conozcamos acá, se llama el Moisés. El Moisés es una escultura, ya la podemos, por favor, gracias hermano Carlos, es una escultura muy famosa donde se esculpió precisamente a Moisés en un bloque de mármol sosteniendo las tablas de la ley. No sé si de pronto algún hermano o invitado acá sepa quién hizo esta escultura, como a cultura general. Bueno, esta escultura fue realizada por Miguel Ángel en el año 1475 a 1564. Miguel Ángel es uno de los artistas o escultores, digamos así, más reconocidos de la humanidad. Hay pinturas de él muy famosas también en la Capilla Sixtina y una de sus esculturas fue precisamente el Moisés. A Miguel Ángel en su momento le preguntaron, bueno, Miguel Ángel, ¿usted qué técnica o cómo hizo para hacer esa escultura? Y voy a citar lo que Miguel Ángel en su momento consignó. Dice, tomé un bloque de mármol y quité todo aquello que no se parecía a Moisés. Entonces, Miguel Ángel lo que hizo fue utilizar ese bloque de mármol y consideró de que todo lo que aquello que no se parecía a Moisés, pues lo fue quitando hasta que dio como resultado esa obra maestra. Y es precisamente, hermanos, que al igual que ese bloque de mármol utilizado en su momento por Miguel Ángel, nuestras vidas espirituales también son transformadas o también son pulidas o esculpidas, bien sea por dos grandes artífices. Primero, vamos a hablar del diablo y un sistema mundano como uno de esos artífices que puede pulir tu vida espiritual, y también vamos a hablar del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Los invito entonces, vamos primero a referirnos a este primer sistema mundano que esculpe la vida de aquellos que no conocen a Cristo, y lo vamos a encontrar fielmente reflejado en Juan capítulo 8, versículo 39 en adelante. Dice de la siguiente manera, Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y acá el versículo 44, quiero que nos detengamos en él, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Personalmente lo confieso, cuando aún no conocía al Señor Jesucristo, este
pasaje, el versículo 44, me impactó mucho porque dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Muchas veces, o la mayoría de personas que aún no conocen al Señor Jesucristo, siempre manifiestan la siguiente expresión, y sé que nosotros la hemos escuchado muchas veces, no, es que todos somos hijos de Dios. Yo creo que todos los que hemos estado acá sentados en algún momento, personas que ni siquiera han tenido una relación íntima con el Señor Jesucristo, siempre dicen, no, todos somos hijos de Dios. Pero lo que realmente describe las Escrituras es que no todos somos hijos de Dios. Mire, aquí el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Continúa, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, efectivamente, aquí ya comenzamos a ver ciertas características de aquellos hombres que han sido moldeados o que están siendo moldeados por el sistema mundial o por el diablo. ¿Cuáles son estos? Que los deseos de su padre, o sea, los deseos de Satanás, quieren hacer. ¿Y cuáles son esos deseos? Mire que la palabra de Dios no lo dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, ya comenzamos a darnos cuenta que efectivamente estas personas que han sido esculpidas o que están siendo esculpidas por el sistema mundial, los deseos de Satanás, los deseos del diablo desean hacer. Esta lista se ve, digámoslo así, mayormente desarrolladas también. Vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Aquí la palabra nos va a dar una lista mucho más amplia de aquellas personas que desean agradar a ese sistema mundial. Dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Acá la palabra de Dios también nos indica otras cuantas características de aquellas personas que han sido moldeadas o que están siendo moldeadas por el sistema mundial. Inicia por los injustos, luego dice los fornicarios ni los idólatras. Yo aquí quiero hacer un paréntesis en la idolatría, y es que siempre asemejamos la idolatría con imágenes, pero realmente la idolatría es cuando tú pones tu confianza en una persona o en una cosa diferente al Señor Jesucristo, estás siendo idólatra. No necesariamente tienes que venerar una imagen. Puedes ser idólatra cuando tu confianza, tu fe no está puesta en el Señor, sino en un artista mundano, en un jugador de fútbol. Muchas veces la religión de aquellas personas que les gusta el fútbol dicen, no, es que mi pasión es determinado jugador y para mí ese jugador es como un Dios. Entonces, eso es la idolatría. La idolatría es poner tu confianza, tu fe, tu mirada en persona distinta al Señor Jesucristo. Los adúlteros. El adulterio es aquella relación sexual por fuera del matrimonio, pero también el adulterio en el sentido espiritual es aquellas personas que diciendo conocer la palabra realmente han cambiado a Dios por alguna otra cosa o persona. Están siendo adúlteros en el sentido espiritual. También acá nos habla de los afeminados y los que se echan con varones. Vemos que este sistema mundial cada día ha disminuido la brecha entre los géneros. Ahora ya no es masculino ni femenino, sino que ya hay un tercer color, ya no es blanco, negro, sino que también es grisecito. Ya el sistema mundial ha introducido inclusive leyes para favorecer un tercer género. Hay ahora niños que se les permiten, no, si usted no se siente niño, pues puede escoger sentirse como una niña, y si no se siente como niña, ahora también se ha introducido el que se puedan sentir como un animal. No es que yo me siento identificado con un animal, ya ni siquiera es con un género, sino ya con un animal. Entonces,
Mire que 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 nos ha comenzado a ampliar aún mucho más esa lista de cualidades que se comienzan a vislumbrar en aquellas personas que han sido esculpidas por el sistema mundano. Nuevamente Juan, capítulo 8, versículo 34, nos da otras características adicionales del sistema mundano. Juan, capítulo 8, 34 dice de la siguiente manera: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí voy a hacer un paréntesis porque también, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, no, pero usted por qué me dice que yo soy esclavo si verdaderamente yo hago lo que se me da, comillas, la regalada gana? Y muchas veces asemejamos la libertad con poder hacer lo que nuestra carne desea. Pero realmente eso no es libertad. Eso realmente es ser esclavo del pecado. Aquí la palabra de Dios es muy clara, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y continúa. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Querido invitado, mira, usted para ser libre no requiere, en el sentido de la palabra, dejar sus vicios, no requiere un curso de rehabilitación. Claro que eso ayuda mucho para el crecimiento personal, ayuda mucho para el crecimiento de, digámoslo así, de restablecer una relación con una familia. Hay personas que por el problema de la drogadicción han tenido que dejar sus familias atrás, pero verdaderamente lo que verdaderamente requieres para ser libre es conocer del Señor Jesucristo. Aquí la palabra del Señor dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí la palabra del Señor, solamente Cristo puede darte esa libertad. Hay un himno muy bonito que entonamos en la iglesia local y es, Cristo rompe las cadenas y te da la libertad. Y ese himno guarda mucha relación con este versículo en particular. Continúa, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Mire que realmente aquí la palabra es mucho más clara en indicar los dos padres que hay, ¿cierto? Nuevamente, esa frase de cajón de que todos somos hijos de Dios no es cierta. Si tú, querido invitado, verdaderamente tienes en tu mente de que todos somos hijos de Dios, de que todos vamos a ir al paraíso, pues déjame decirte que eso no es así. Déjame decirte que la palabra de Dios es muy clara en indicar que hay dos padres. Mire, el Señor Jesucristo en el versículo 38, en el verso 38 dice de la siguiente manera, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que has oído cerca de vuestro Padre. Ahora, queridos hermanos e invitados, quiero hablarles acerca del otro eh, escultor, que es el Señor Jesucristo. Ya hablamos del sistema mundano, ya hablamos del diablo y sus maquinaciones, ya vamos a hablar del Señor Jesucristo. Por favor, vamos a Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5:24 dice de la siguiente manera, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí verdaderamente comenzamos a ver ciertas particularidades de aquellas personas que han comenzado a ser esculpidas por el Señor Jesucristo, y es oír la palabra de Dios. Y no solamente oírla, sino creer al que me envió, creer verdaderamente en el Señor Jesucristo como aquel que el Padre ha enviado. Porque es que hay personas que dicen, no, es que yo creo
en Dios, creo en Dios, pero uno les pregunta, bueno, pero ¿usted realmente cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Y ahí es donde comienzan a tener una serie de vacilaciones, comienzan a tener ciertas inquietudes. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que se cree en Dios y otra cosa es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como lo decía el versículo pasado, si verdaderamente os libertare, ¿quién? El Hijo. El Hijo es el que da la libertad. Continúa el versículo en adelante, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí el versículo también es muy claro en decirnos que hay una consecuencia para todos aquellos que oyen la palabra y creen en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la consecuencia? La vida eterna. La vida eterna es aquella vida que es la vida de Dios. Esa palabra vida eterna es una expresión que verdaderamente refleja aquella condición de los que han nacido de nuevo. Aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos la vida eterna que es la vida de Dios, pero no, no creer en la palabra, no creer en el Señor Jesucristo también tiene otras implicaciones. El versículo dice, y no vendrá a condenación. Esto quiere decir de que si tú no crees en el Señor Jesucristo, hay un resultado, hay una consecuencia para eso, y es la condenación. Continúa el versículo 25 diciendo de la siguiente manera, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Yo quiero decir una circunstancia que también es muy común escucharla y es, pero venga, ¿cómo así que los muertos escucharán la palabra de Dios? Y es, déjame decirte, y es que si tú aún no has creído en el Señor Jesucristo como tu suficiente Salvador, tú estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Aquí la palabra de Dios dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Por qué los muertos? Porque verdaderamente todas aquellas personas que se rehúsan en creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, tienen una condición y es una condición de muerte. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya aceptan al Señor Jesucristo, esa condición de muerte han pasado de muerte a vida y no verán la condenación. Eso no verán la condenación, es una garantía total. Es una garantía total, ¿por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios es 100% confiable. La palabra de Dios es una garantía que todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo no verá la condenación, porque la misma palabra de Dios lo indica y es que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, mire que la palabra de Dios nos está dando esa garantía de que todos aquellos que han oído la palabra y creen en el Señor Jesucristo no verán la condenación. Nuevamente, Gálatas, por favor, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, nos da otras características adicionales de aquellas personas que están siendo esculpidas por el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice de la siguiente manera. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Vamos a hacer un paréntesis o una pausa aquí es una de las características que reflejan las personas que están siendo esculpidas por el Señor Jesucristo es que no satisfacen los deseos de la carne. Realmente indicar de que una persona que manifiesta decir conocer al Señor Jesucristo, pero se le ve en borracheras, se le ve en un estado de, por lo menos, de fornicación o de adulterio, o que su vida no refleja
que verdaderamente se ha apartado de los deseos de la carne es una persona que realmente no está siendo esculpida por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque verdaderamente está satisfaciendo la carne y vemos que la palabra de Dios está diciendo que el espíritu y la carne son totalmente contrarios, son totalmente opuestos. Y continúa de la siguiente manera. El versículo 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. En este sentido, también quiero hacer otra pausa, es, ¿qué significa no estar bajo la ley? Muchas personas que aún no han conocido al Señor Jesucristo consideran que su salvación gira en torno a hacer buenas obras, a cumplir ciertos preceptos, a cumplir ciertos mandatos. No, pero ¿usted por qué me dice que yo voy a ir al infierno si realmente yo tengo una vida ejemplar? Yo no hurto, no mato, no robo, soy buena persona, pero realmente eso es lo que esas cuestiones no te hacen salvo. La ley fue dada en su momento, pero ahora ya no estamos bajo el periodo de la ley, sino estamos bajo el periodo de la gracia, de la gracia. No son tus obras las que te van a justificar frente a Dios cuando partas de este mundo, porque la palabra de Dios dice que todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Verdaderamente, querido amigo, si tú piensas que tus obras al momento de partir te van a justificar frente a un Dios santo, déjame decirte que tienes un serio problema. Tienes un serio problema porque la palabra de Dios está diciendo que ninguna obra que pueda realizar el hombre puede tan siquiera comprar parte o en algo su salvación. La palabra de Dios manifiesta que la salvación del hombre es preciosa para Dios. Y es tan preciosa esa salvación que dio a su Hijo para que todos aquellos que hemos creído tengamos vida eterna. Déjame decirte que nada de lo que hagas o piensas hacer pueden comprar tan siquiera un instante en la presencia de Dios. Todas las cosas que haga el hombre son totalmente insuficientes para estar tan siquiera un instante en la presencia de Dios. Continúa el versículo. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué no estás bajo la ley? Porque ya estamos en el periodo de la gracia. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Nuevamente aparece la lista. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mire que la lista comienza a ampliarse cada vez más. Claro, porque es que uno podría decir, no, pero es que yo no mato, pero seguramente en una de estas listas, seguramente has cometido o continúas cometiéndola. Por eso es que es importante, por eso es que es importante aceptar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ninguna de tus obras, ninguno de tus comportamientos verdaderamente van a marcar la diferencia si no es que has conocido al Señor Jesucristo. Continúa de la siguiente manera el versículo. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, entonces ahora ya hemos mencionado la lista de aquellas cosas que se reflejan en aquellas personas que son esculpidas por un sistema mundano, pero ahora vamos a ver la lista de aquellas cosas que comienzan a reflejarse cuando son verdaderamente esculpidas por el Espíritu de Dios, por el Señor Jesucristo. Y es, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Realmente manifestar que se conoce al Señor Jesucristo, pero realizar las obras de la carne no refleja una condición de que una persona ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque es que realmente nacer de nuevo implica reflejar lo que acabamos de leer, estos frutos, y estos frutos los da el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? El Espíritu Santo es aquel sello con el cual Dios ha marcado o ha apartado los que han nacido de nuevo. El Espíritu Santo es como cuando uno va a una notaría y autentica un documento, que ese documento no es auténtico hasta cuando el notario coge y le pone su respectivo sello. Ese sello es aquel sello que ahora mora en aquellas personas que han aceptado al Señor Jesucristo y su obra de salvación como, digámoslo así, como indicando, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y ahora te acepto como mi Señor y Salvador. Y no son mis obras, no son mis, digámoslo así, no son mis, lo que yo haga, sino son son tu obra, son tu, digámoslo así, tu obra salvadora allí en la cruz del Calvario. También quiero indicar a que me acompañen, hermanos. Aquí tengo el Salmo 14, por favor, para que nos ubiquemos. El Salmo 14, que dice, versículo 1 dice de la siguiente manera, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta expresión de no hay Dios, ¿cuántas veces la hemos escuchado? Al igual que la hemos escuchado la expresión, no, es que todos somos hijos de Dios. Hay otros que dicen, no, es que no hay Dios. Y realmente esta expresión la quería resaltar de no hay Dios porque quisiera ejemplificar esta expresión con un comportamiento de un animal del reino animal. No sé si de pronto todos hayan visto en su momento el avestruz. El avestruz es un animal que cuando se asusta, lo que hace es cavar un hoyito y meter su cabeza en el hoyo. Entonces, el avestruz cuando ve a un depredador, lo que hace es cavar un hoyo, meter su cabecita y como mete su cabeza en ese hoyo, pues prácticamente deja de ver el depredador. Esta expresión de no hay Dios es como cavar un hoyo, aquella persona que no conoce al Señor Jesucristo, cavar un hoyo, meter su cabeza en ese hoyo y decir, no, es que yo en este hoyo no veo a Dios. Pero ¿qué pasa? Si el avestruz está en peligro, mete su cabeza en el hoyo y si por lo menos uno de los depredadores del avestruz es un león, pero si el avestruz mete su cabeza en el hoyo y al lado está el león, ¿será que el león ha dejado de perseguirla? Pues esta actitud del necio en su corazón, es decir, no, yo cavo un hoyo, meto mi cabeza en ese hoyo y digo, no hay diablo, no hay diablo porque yo en este hoyo no veo al diablo. Pero ¿qué pasa? Que ¿será que el avestruz por cavar ese hoyo, meter su cabeza, el león ha desaparecido? Claro que no. El león lo que hace es simplemente devorarse al avestruz mientras que tiene la cabeza metida en ese hoyo. Y ese destino del avestruz lo quería ejemplificar, querido invitado. ¿Por qué? Porque es que el necio en su corazón dice, no hay Dios. El necio en su corazón cava un hoyo, mete su cabeza y dice, verdaderamente no hay un Dios, no hay condenación, no hay un cielo, no hay un infierno. Pero verdaderamente el hecho que haya metido su cabeza en ese hoyo, realmente cuando muera, así como el avestruz que metió su cabeza en el hoyo, ese hoyo que has cavado no va a ser para tu salvación. Antes va a ser el hoyo que te genera tu perdición. Y esa es la invitación que quiero hacer esta noche, querido invitado. Quiero que verdaderamente no tomes esa actitud que toma el necio en su corazón de decir, no hay un Dios, que no tomes esa actitud que hace el avestruz de
hacer un hueco, meter su cabeza y decir, no hay un Dios, no hay un león que está persiguiendo mi alma. Aquí los invito para que vayamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16. 2 Corintios, capítulo 3, 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Vamos a hacer una breve pausa. El velo se quitará es que verdaderamente cuando la persona que no conoce al Señor Jesucristo lo conoce, es como si un velo, es como si un manto se quitara de su rostro. Es como si la avestruz verdaderamente sacara la cabeza de ese hoyo y se diera cuenta que a 500 metros viene un león. Efectivamente, se, se daría cuenta del peligro en el que se encuentra. Y eso es verdaderamente la invitación que se quiere hacer esta noche. Querido invitado, si tú aún no conoces del Señor Jesucristo, yo te invito a que lo conozcas, te invito a que saques esa cabeza de ese hoyo y te des cuenta que verdaderamente estás en un peligro. Continúa el versículo 17, porque el Señor es en el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así como el himno dice, Cristo rompe las cadenas, verdaderamente cuando se conoce el Señor Jesucristo, ahí es donde podemos predicar una verdadera libertad. Y continúa, por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, verdaderamente conocer del Señor Jesucristo es lo mejor que le puede pasar a una persona. ¿Por qué? Porque mire que la misma palabra dice, somos transformados y hemos pasado de muerte a vida. Y no quisiera que te marcharas de este local sin antes tomar esta decisión. Si no la has tomado, déjame decirte que, como dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Hoy estamos a tiempo para sacar la cabeza de ese hoyo, sacar la cabeza que la tienes metida ahí diciendo, no hay Dios, que reconozcas al Señor Jesucristo, que es verdaderamente el que te da la libertad. Vamos a orar para culminar la predicación. Gracias, amadísimo Padre, por esta oportunidad tan maravillosa de haber predicado tu santa y bendita palabra. Gracias, amadísimo Señor Jesucristo, porque solamente tú nos das la libertad. Rogamos por aquellas personas que aún no te conocen, rogamos por aquellas personas que así como el necio que dice, no hay Dios, seas tú, Señor, por medio de tu santo y bendito Espíritu, convenciéndolos del pecado y convenciéndolos de la necesidad de acudir a ti. Te damos gracias también por todas estas personas que hoy han dispuesto su corazón para escuchar esta palabra y que esta palabra verdaderamente sea produciendo fruto al 100 por uno. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.